El presidente José Antonio Kast matizó una de sus promesas más duras en materia migratoria y aseguró que la expulsión de 300.000 migrantes en el primer día de gobierno, de su gobierno, era una metáfora. El mandatario sostuvo que quien entendió esa frase como una medida inmediata, entendió mal el mensaje y defendió que su administración avanzara paso a paso en cambios migratorios. La explicación genera una ola de críticas desde la oposición y también desde el partido de la gente, que cuestionaron la credibilidad de sus compromisos de campaña. Parlamentarios acusaron al gobierno de transformar promesas en excusas comunicacionales y advirtieron que temas como migración y seguridad requieren medidas concretas, no reinterpretaciones posteriores. Ya, El poeta, José Andrés. El corazón de poeta. es chistoso porque, claro, Chile es país de poeta y no fue la única, podríamos decir, figura literaria que utilizó el presidente durante este desayuno con la Cámara. No, esto fue con la Confederación. No, fue con la Cámara Chilena de Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción. Fue una actividad junto a la Cámara Chilena. Sí, no me acordaba cuál era la organización gremial que lo había invitado a este desayuno anual. Y el presidente se puso ahí un poco a freestylear elementos de su gobierno y dijo en un momento también, yo no quiero un tsunami de indicaciones, yo quiero un huracán de inversiones. Yo no quiero un amor civilizado, sin testigos ni escenas de sofá. Sí. ¿Cree que es que Sabina? Joaquín Sabina, ¿sí? Joaquín Sabina. Tiene algunas cosas de... No sé, Joaquín Sardina. ¿Vieron el video de la mañana, no? ¿Para no repetirlo? Veámoslo. La gente quiere ver. Veámonos para hacernos, digamos, esta imagen de respecto a esta promesa de campaña muy sentida por la población y todo parece ser que era un engaño. A ver. Y el que cometa un delito, el que queme una instalación, va a pagar con toda la fuerza de la ley. Y cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar. Y en eso no vamos a cejar. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje. Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida que se garantice que vienen a trabajar, en la medida que se garantice que tienen un contrato. Hay muchas situaciones que se pueden abordar, pero cumpliendo la ley como lo hace cualquiera de nosotros. En vez de Joaquín Sabina, Joaquín no Sabina. Sí, yo he visto harto en redes sociales cierta necesidad, ¿cierto?, de corregir al presidente y decirle que esto no es una metáfora y es más bien una hipérbole u otra figura literaria. Casi como, ya, bueno, el presidente parece que no le fue muy bien en La Paz de castellano, en fin, como jugando a eso. Pero yo creo que acá hay algo un poco más profundo que yo creo que es importante poner sobre la mesa. La primera es que evidentemente estamos ante un error político. ¿Por qué? Porque el presidente lo que hace es reconocer que no va a poder cumplir una promesa. Es que, espérate. Que eso lo dice él. Esto viene también a propósito de la declaración torpe del sándwich el otro día. Él genera problemas. Está claro, se le están alargando. Y es curioso. Él como que lo dejan hablar. Y es curioso porque acá, antes de esta locución, él dice que él hace una defensa a su posibilidad de improvisar. y le va mal, po. Como que no, en verdad no está bien que improvise tanto, al parecer, el presidente. Pero lo que yo te decía es, efectivamente, esto es un error político en la medida que el presidente lo que hace es reconocer que no va a poder cumplir una promesa, que ya no la cumplió, de hecho, que en un día va a poder sacar 300.000 migrantes, que fue algo que dijo en campaña de manera literal, y todos dicen no, es que, y mucha gente le hizo la corrección en el momento que eso era imposible, y él muchas veces defendió la posibilidad de que eso sí iba a ser posible y que esperaran a que en el fondo ellos operaran. Cuando él dice también después, tratando de hacerle sentir a la gente que ellos entendieron mal el mensaje, finalmente lo que le está diciendo, no solamente a la gente en general, sino que especialmente a quienes votaron por él,
es que estuvieron viviendo en un mundo de fantasía. Si la metáfora no es otra cosa que eso. O sea, como que Un país imaginario. efectivamente, o sea, lo que hace finalmente José Antonio Kast es, de una u otra forma, tal vez de una forma poética, decirle a la gente disfruten los votados. Y eso es, en términos muy concretos, lo que está ocurriendo con esta frase, y por eso cala tan hondo. Por eso también sale la oposición en masa. Hay muchas reacciones, diputados, dirigentes de distintos. Hoy día en la mañana estaba viendo a Aníbaldo Mochati en Radio Bio Bio también muy enojado con la frase, porque justamente daba a entender, al menos en su apreciación, de que no, por ahí no estaría tan bien el uso de metáforas en campaña. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que instala una cosa que, seamos francos, todos sabemos, pero ya todos sabemos para qué nos hacemos con Gastón Molotov. Que es que en campaña se puede prometer cada imbecilidad, cada estupidez, y obviamente hay un montón de estúpidos dispuestos a creerlo. Perdónenme, los estúpidos que estuvieron dispuestos a creerlo, pero con mucho respeto. Pero efectivamente, se puede uno prometer, no sé, llegar a Marte, weón. ¿Cachai? Que vamos a comenzar una carrera espacial. Que lo prometió Menem, ¿te acordás? Sí, bueno, eso pasó también en otros países, también hay estúpidos por otro lado. Pero acá se puede empezar a prometer cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa, y la gente va a decir, sí, voy a votarlo. Espérate, bajo esa expectativa también se abre cancha a que en realidad cualquiera puede decir cualquier imbecilidad sin ningún tipo de juicio. Si eso voy. No quiero marcarlo solo por derecha, donde se ocupó esa táctica en la campaña. No, ahora se puede hacer para todo el mundo. Todo el mundo puede decir una estupidez y nadie va a ser juzgado. ¿Cachai? Sí, y lo Entonces curioso, es una estafa. Lo que estamos viendo es una estafa de campaña. Lo curioso también es que en ese momento en campaña hubo otros candidatos, también distintas personalidades que dieron entrevistas, que hicieron el cálculo, se dieron la tarea de hacer el cálculo. A ver, esto lo quiere hacer en un día, son 300.000 migrantes. ¿Cuántos aviones requeriríamos para sacar a esta persona y en cuánto tiempo? Y si es que, por ejemplo, los permitirían, por ejemplo, los recibirían en Venezuela. Entonces, había un montón de baches en esa propuesta que a todas luces y ante toda la evidencia posible de proyección de esa medida es que no ocurrió. Y es curioso porque en verdad el único avión que ha salido con migrantes irregulares del país fue uno que dejó preparado el gobierno anterior, que llevó personas ni siquiera a Venezuela, eran personas de Bolivia, Ecuador, Colombia, y ningún venezolano. Entonces, lo que hace Kast finalmente con esto es recordarle a la gente también que él prometió algo y que ni siquiera es una metáfora porque ni siquiera se acerca a lo que prometió. Porque no ha expulsado a nadie. Claro. Él dijo migrantes venezolanos irregulares y no ha expulsado a ningún migrante venezolano irregular hasta la fecha. Solamente migrantes de otras nacionalidades y por gestión del gobierno anterior. Entonces, esto yo creo que hay mucha razón. Yo creo que abre muchas preguntas respecto a cómo funciona nuestra democracia, quién regula las promesas de campaña, hasta dónde se pueden prometer cosas y tratar de una u otra forma engañar a la gente, que yo creo que está mal, está pésimo. Es los requerimientos. Ahora, hablemos un poquito también de de lo que fue la mega reforma, que fue algo que en el fondo se comió también la pauta de ayer. Estuvieron hasta muy tarde, cerca de las 5:15 de la mañana, revisando artículo por artículo. Finalmente fue despachado de la Comisión de Hacienda y entiendo que hoy día mismo a las 3 de la tarde empieza el trámite en la Comisión de Medio Ambiente. Empieza, digamos, el round 2 de esta mega reforma. Hubo varios episodios, lo vi que lo estuvieron revisando durante la mañana, cuando, por ejemplo, Jorge Quirós llama ignorantes o da a entender que las frases que están pronunciando, especialmente en el artículo que era de rebaja de impuestos a las grandes empresas, de 27 a 23%, calificó de ignorantes lo que estaban diciendo personeros de la oposición. Finalmente, ahí le respondieron, eso no salió en el video porque tiene una demora y en general siempre queda solamente la frase de Jorge Quirós. Pero ahí, por ejemplo, Manucheri le dice, oiga, usted no nos puede estar faltando el respeto, nosotros no lo andamos nada llamando el rey de las colusiones o algo así, le dijo. como que igual ya da cuenta también del estado de ánimo, sí, del nivel del debate. Del nivel del debate que está ocurriendo en
en la comisión. Es bien interesante también lo que pasa con la oposición, digamos, la oposición de centro-izquierda, porque el PDG está haciendo su propio negocio. Ayer, por ejemplo, salió esto de Matías Toledo, hacen digamos, su propio movimiento y juegan bastante libre en este escenario. Pero en el mundo de la centroizquierda hay una situación que yo creo que es difícil de conjugar. Yo creo que en general se van a comer una derrota importante en esto. Hay que ver cómo en general en el Senado, todos tratando de decir, no, si en el Senado vamos a discutir esto, eso está por verse, pero en el mundo de la oposición se va a ver como una derrota, y una derrota que va a cargar con el principal ícono que tiene la oposición hoy día, que es Daniel Mannucheri. O sea, finalmente lo que hacen también quienes dentro de este mundo son opositores a Daniel Mannucheri es, esta derrota no es mía. Claro. Y guardan silencio. ¿Qué es lo que le dijimos acá al aire? Sí, le dijimos que si no temía quedar al frente... Porque eso es lo que ocurre. O sea, claro, él se puede ver encarando a Quirós, encarando a un montón de gente, pero en términos políticos y en términos prácticos, esto va a ser una derrota importante, y al menos desde el PS ya están analizando esto. Digamos, su principal, podríamos decir, oposición interna, que es Paulina Bodanovich, ella está esperando su turno finalmente, con mucha paciencia. Ha tenido mucha paciencia en esto. Lo dejó correr. Y cuando llegue el Senado va a ser su turno. Y ahí va a tener otra rival, porque viene la posta para alguien que estuvimos entrevistada ayer en Turno PM, que es la senadora Chiccardini, que vendría a ser algo así como representante de esta postura que está ocurriendo en la Cámara de Diputados en el Senado, pero ahí en el Senado también va a estar Paulina Bodanovich, que recordemos, se negó a firmar esa declaración del Partido Socialista. Es bien interesante lo que va a pasar con el Partido Socialista. Yo le pondría mucho ojo a esos movimientos políticos que pueden estar ocurriendo en ese contexto. Ahora, yendo más allá, digamos, de este análisis que se está haciendo en términos políticos, vamos al contenido de esto. Se rechazaron varias normas. Yo creo que la que más sienta alivio, al menos sectores de clase media, es que se rechaza lo del CENSE. El tema tributario que tenía el CENSE va a ser parte, digamos, de las cosas que no van a llegar con informe negativo a la discusión en la Cámara, al Pleno. También se rechazó lo de la propiedad intelectual. Deben estar celebrando en la SCD y debe estar muy triste Palantir y todos estos medios de inteligencia artificial que aspiraban a que en Chile se pudieran hacer negocios más confiables. Es curioso eso, ¿eh? Pero, y por ahí tampoco le pusimos mucho el acento, pero en medio de toda esta discusión, ese artículo estaba integrando esta mega reforma. Y en paralelo teníamos al presidente reuniéndose con el dueño de Palantir. Y se arma un cuadro de que al parecer este gobierno tiene postura en materia de derecho de autor. Y no es la postura histórica que ha tenido el Estado de Chile en esa materia, que es la de custodiar justamente los derechos de autor y ser por ahí hasta cierto punto aliado de la SCD, aunque la SCD siempre ha sido bien activista en esta materia. Entonces es otro de los artículos que pasa con informe negativo. Se aprobó sin mayores complicaciones los artículos como que es finalmente el corazón de la reforma, la reducción de los impuestos a las grandes empresas del 27 al 23%, el tema de las contribuciones para los de 65 años. Hay que ver ahí también, porque da la impresión de que ahí también se puede abrir un flanco. Hay que ver cómo funciona esto en la sala respecto a las contribuciones. Y en general, bueno, lo que hubo mayor adhesión era todo lo que tenía que ver con el proceso de reconstrucción. El tema de los 25 años también fue aprobado, de que esto fuese una reforma intocable por 25 años. Lo mismo, otros elementos que tienen que ver con la integración del sistema tributario, que también es otro de los temas que tenía preocupado al mundo económico, empresarial. Y eso en términos generales es lo que finalmente ocurrió con el contenido de la reforma que mantuvo ocupado a los diputados hasta las 5 de la mañana y que va a seguir manteniéndolo ocupado desde las 3 de la tarde hoy día. Así es, vamos a seguir monitoreando todo esto. Tenemos un bonus track a esta hora de lo que está sucediendo en Brasil. Y en ámbito internacional, Flavio Bolsonaro negó haber ofrecido favores políticos a cambio de dinero para una película sobre su padre. Esto en medio de la elección. El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó involucrado en una polémica después de que se conocieran audios en los que pide plata
Financiamiento, un empresario investigado por fraude y corrupción. Todo esto sucedió porque The Intercept, un medio internacional que tiene oficina en Brasil, reveló un escándalo grande por un audio donde se publicaron charlas donde Flavio Bolsonaro, que está siendo candidato, pedía dinero a Daniel Borcaro, dueño de un banco llamado Master, investigado por mega fraude. El monto negociado era 24 millones de dólares, en los cuales se habrían pagado unos 61 millones de reales entre febrero y mayo de 2025. Lo que querían era hacer una película de ficción sobre la trayectoria del papá, Jair Bolsonaro. Oye, esto es muy importante porque Flavio Bolsonaro es uno de los nombres fuertes para ser el candidato de la derecha para la presidencial de la derecha, que se viene. Claro. Donde Lula iría a la reelección. Entonces, y la encuesta, las últimas que vi al menos, los tenían bastante empatados. Sí, Está bien parejo. Entonces, estas son noticias que seguramente van a inclinar o no la balanza para un lado u otro. Es bien clave. Sí, esta polémica tiene involucrado a este empresario llamado Daniel Borcaro, detenido en una de las mayores investigaciones por fraude y corrupción abiertas actualmente en el Brasil. La revelación amenaza con impactar la posible candidatura presidencial del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre. Tras la difusión del material, el legislador defendió la operación públicamente. Nuestro caso es el de un hijo buscando patrocinio privado para una película privada sobre su padre sin dinero público. Afirmó en un comunicado: no ofrecí ventajas ilegales, no obtuve encuentros privados, no intermedié negocios con el gobierno, no recibí dinero, sostuvo. La Policía Federal brasileña calcula que las maniobras investigadas en torno al banco de Borcaro estarían equivalentes a 2.300 millones de dólares. Oye, y solo para cerrar, porque lo vamos a profundizar en turno en vivo, se viene un panel importante de China. Vamos a estar profundizando de China a propósito de la visita de Donald Trump a esta histórica cumbre. Ya vamos a profundizar. Esgrimieron las primeras palabras, dijo que deberían ser socios, no opositores, le dijo Xi Jinping a Donald Trump. Y además viene Rafael Cavada también en turno en vivo. O sea, una edición de lujo sobre el mundo. Sobre el mundo. Y a Rafael Cavada también le queremos preguntar algunas cositas de Chile. De Chile, hay algún archivo en Chile. Así que vamos a estar conversando con el gran Rafael Cavada, nuestro experto internacional que puede decir lo que quiera, como quiera, cuando quiera, acá en turno, el primer canal de stream. Por eso mismo, vuélvete socio. Quiero pedir un momento cámara, por favor, señor director, amigo Reimer. El chat, ustedes saben que el chat es un mundo aparte, ¿no? Donde la gente vive, comenta e incluso se conecta todo el día a través de nuestro canal de WhatsApp. Quienes sean muy fan de turno pueden ir a nuestros canales de WhatsApp para poder debatir todo el día con otras personas. Quiero hacer la siguiente aclaración, porque hay personas que plantean que habría cierta clase de censura. No hay censura en el chat. Lo que hay es una política de sanidad mental. La política de sanidad mental, como saben, consiste en 3 strikes. El primero es: puedes decir tu opinión. Incluso si no estás de acuerdo con turno, no hay ningún problema. El segundo es que puedes remarcar tu opinión. No te vamos a juzgar por eso. Pero ya el tercero, pensamos que te hacemos mal y te bloqueamos. Hay personas que plantean 3 veces, a 4, a 5 la misma idea. Incluso, entonces, lo que buscan es, no sé si buscan descargarse con la frustración que viven, ya sea frente a su propia vida, frente al programa o frente a las perspectivas que se plantean, o lo que quieren es pasarla mal y sentir una experiencia de dolor que los transfiera a otras unidades del espíritu. Yo no puedo hacer eso. Lo que quiero es invitarlos a que mantengan el diálogo de manera sana. Por supuesto, los verdes están expuestos a otro tipo de medidas, pero los que son grises en general y viven esta experiencia de pasarla mal con turno, no queremos que la pasen bien. Así que lo que hacemos es que al tercer strike les pasamos la puerta. Obviamente los verdes tienen otras cualidades y características. Paga por ser parte de turno sin ninguna clase de corte. Puedes decir 8.700 veces lo que quieras y pagas. Pero si no, ¿para qué te vas a contaminar? Hay tantos lugares para ser feliz. Son exactamente las 9:33. Acá ponen muy bien, compa, no dice Marcelo González. Vuélvete socio, Marcelo. Salimos del ranking de los últimos titulares de la mañana. Muchas gracias, Camilo Espinosa. Nos vemos. Chao, chao.